Hola a todos, estamos aquí una vez más en Si yo te contara. Hola Santi, ¿qué tal? Muy bien, Yanire, muy contento. Otro día más a tu lado y otro día más llegando a nuestros queridísimos oyentes. Sí, yo también muy contenta, Santi, es la verdad. Es que no es por hacerte la pelota, pero una de las partes favoritas de mi trabajo es estar contigo aquí sentada y estar una horita escuchando a personas muy interesantes. Muy interesante, es como la persona que vamos a tener hoy, ¿verdad? Yo metería cabecera ya. Pues dentro cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Hoy tenemos con nosotros a Ana González Pinto. Bienvenida, Ana, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Yanire y Santi. Feliz de estar aquí en este espacio. Me encanta que haya lugares como este donde se pueda hablar de cualquier cosa que seguro que inspira a mucha gente al otro lado de la pantalla. Así que agradecida porque me deis este ratito de conversación. Pues nosotros agradecidos porque estés con nosotros, Ana, porque bueno, vamos a hablar contigo de un tema muy importante y bueno, además también muy interesante, ¿no? Pero por encima de todo, muy importante, y es que Ana González es LinkedIn Top Voice en igualdad y directora de Mujer Fénix, una consultora que ofrece servicios en materia de igualdad de género y derechos sociales. Así que bueno, Ana, creo que tú mejor que nosotros nos lo vas a contar cómo surge Mujer Fénix y a qué os dedicáis. Bueno, pues fíjate, Mujeres Fénix es un proyecto súper personal porque surge precisamente de una experiencia mía personal. Yo hace muchos años, por circunstancias de la vida, empecé a trabajar aquí en el Ayuntamiento de Sevilla en un punto de información a la mujer, atendiendo a mujeres en general, pero mayoritariamente pues siempre venían con una historia de violencia o de desigualdad detrás, ¿no? Y allí, bueno, a mí me removió mucho por dentro, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y fue como que descubrí mi propósito en la vida, ¿no? O uno de ellos. Y dije, en algún momento quiero montar algo, crear algo para poder ayudar a otras personas, hombres y mujeres, a que realmente la igualdad se vaya alcanzando poco a poco, ¿no? Porque yo creo también mucho en no solamente la responsabilidad que tenemos a nivel social, ¿no? Y todas las políticas que se ponen en marcha, sino que yo también creo mucho en la responsabilidad individual y en todo lo que cada persona puede aportar en su entorno, ¿no? Entonces, bueno, cuando dejé de trabajar allí en el Ayuntamiento de Sevilla, pues he tenido una etapa muy intrépida, interesante en mi vida como política. He ejercido diversos cargos de responsabilidad aquí en Andalucía. Primero fui coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer y luego delegada territorial de Igualdad y Políticas Sociales, ¿no? Y eso pues me hizo reafirmar todavía más este propósito con el que ya me había alineado hacía tiempo, ¿no? Y bueno, pues en septiembre de 2022 puse punto y final a mi etapa política y ya pues hice realidad Mujer Fénix, que es un espacio donde cabe mucha gente, aunque lo lidero yo, pero cabe mucha gente y lo que realmente buscamos es eso, impactar en empresas, entidades públicas y privadas, universidades también, que es muy importante. Trabajamos mucho la parte de la educación, de la coeducación, para construir entre todos y todas pues una sociedad más igualitaria, más libre y al final, bueno, pues más justa. Qué importantes son nuestras historias de vida, ¿verdad, Ana? Para muchas veces, sin darnos cuenta, encontrar nuestro propósito ahí, que lo cambia todo. Y me imagino que el nombre de Fénix, no sé si será o no, tiene que ver con renacer de nuestras cenizas, ¿verdad? Como el ave Fénix, Sí. y que siempre hay una oportunidad para cambiar nuestro destino. Totalmente. O sea, de hecho, voy a hacer aquí una confesión ahora que no nos oye nadie. Yo tengo un tatuaje de ave, o sea, pone ave fénix, ¿no? Porque sí, creo que todas las personas, da igual en qué circunstancia, es verdad que hay algunas personas pues que resurgen de una manera un poco más drástica que otras, pero todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos resurgiendo. O sea, al final es eso la evolución del ser humano, ¿no? Cuando cambiamos de trabajo, incluso cuando tenemos alguna circunstancia familiar, por supuesto, cuando rehacemos nuestra vida, cambiamos de amistad, de ciudad y, por supuesto, también pues, cuando hay algunas personas que nos toca vivir situaciones un poco más complicadas, ¿no? A pesar de todo eso, resurgir no es fácil, pero a pesar de todo eso, yo siempre he creído que de esas cenizas
esas cenizas hay que verlas como la base de algo mejor y con todos esos aprendizajes que nos dan nuestras experiencias, ¿no? Las positivas y las menos positivas. Y esa es la esencia, ¿no? de Mujer Fénix. Intentar inspirar a través de historias personales, porque a mí la historia personal de otra mujer fue la que me salvó literalmente la vida, y creo mucho en eso, ¿no? En cómo las personas, sin ni siquiera darnos cuenta, nos inspiramos con nuestras propias historias personales, porque la teoría está muy bien, y cuando se hablan de ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo puede ser pues, la violencia de género, la teoría está estupenda, pero tú cuando te sientes identificado o identificada es cuando tú lo vives a través de la experiencia de otra persona con la que tú te puedes sentir identificada. Uy, sí, es que lo que le ha pasado a ella me está pasando a mí, ¿no? Y creo mucho en el poder transformador que tienen las experiencias personales, y por eso Mujer Fénix es un proyecto en el que yo todos los talleres, conferencias, todo lo que yo hago siempre lo hago desde un punto de vista muy vivencial, porque creo que es ahí donde se hace clic y se conecta con la parte así como más humana que tenemos, ¿no? Y la empatía se genera desde el tú a tú, ¿no? Desde el sentirte identificado o identificada con otra persona. Ujú. Totalmente, totalmente, Ana. Ana, cuéntanos, ¿cómo consideras que que están las empresas españolas en materia de igualdad de género? ¿Todavía nos queda mucho trabajo por delante? Pues sí, no es que yo lo considere porque yo sea aquí la mejor experta del mundo, que me queda mucho por aprender. Lo dicen los datos. Al final, en estos temas, que también son muy polémicos, y hace poquito pues, han salido los resultados de una encuesta del CIS que da mucho que reflexionar, ¿no? Sobre cómo están llegando ciertos mensajes a la sociedad, porque se ponen en duda muchas cuestiones con respecto a la igualdad, a lo conseguido y a lo que queda por conseguir, pero hay algo que nunca falla y que son los datos. Y los datos a día de hoy en España es que, por ejemplo, a nivel empresarial, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres es de un 28%. Eso está atestado estadísticamente y muchas personas dirán, bueno, pero eso no pasa en mi empresa. En mi empresa los hombres y las mujeres cobran lo mismo. Eso de la brecha salarial es un invento. Y no lo es. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla, porque además mi afán siempre es simplificarlo todo, porque creo que desde lo simple es cuando tú entiendes las cosas. Cuando se empiezan a mezclar conceptos, historias, es más fácil que te genere rechazo porque no lo entiendes. Y la igualdad es algo bastante sencillo, aunque no lo parezca. ¿Qué ocurre si en una empresa un hombre y una mujer aparentemente cobran lo mismo? Que no habría brecha salarial, ¿no? Por ejemplo, tú, Santi y Yanire, si desarrolláis las mismas funciones y cobráis lo mismo, bueno, aparentemente no hay brecha salarial, que es lo que piensa la mayoría de la gente cuando mira al lado al resto de sus compañeros y compañeras, ¿no? Pero la brecha salarial, por ejemplo, se pone en evidencia cuando a la hora de solicitar una baja por cuidado de un familiar, de un menor, evidentemente una baja por maternidad, ahí es donde se produce una brecha salarial, porque son las mujeres las que en más de un 90% de los permisos son las que lo solicitan. Y, por supuesto, eso implica que existe una brecha porque las mujeres, aunque ejerzan el mismo trabajo que sus compañeros hombres, pero sí que son las que se piden una reducción de jornada, las que piden una excedencia, y eso luego afecta también a la hora de, por ejemplo, de cobrar una pensión en el futuro, porque el cómputo se hace, evidentemente, en función de la vida laboral, ¿no? Y ahí es donde sí existe la brecha salarial, que tiene una perspectiva de género, porque a día de hoy todavía está muy feminizado el tema de los cuidados, ¿no? Por eso es muy importante que las empresas implementen, pongan en marcha medidas que ayuden a equilibrar eso, porque además es esa diferencia en la solicitud de los permisos por cuidado y demás, no es algo que nos afecte solamente a las mujeres, sino que es que hay muchos hombres que afortunadamente también quieren ser cuidadores y también quieren tener la posibilidad de pedirse una excedencia o una reducción de jornada para cuidar de sus hijos. Y a lo mejor las empresas no se lo permiten porque es cosa de mujeres. Entonces hay que hacer una pedagogía y educar a
evidentemente, a quienes dirigen las empresas y también a todas las personas que conforman las plantillas, para que entiendan que todas las medidas de igualdad e igualitarias que se pongan en marcha en una empresa no son dirigidas a las mujeres, sino son en beneficio de todas las personas, hombres y mujeres. Muy pedagógico y un ejemplo perfecto, porque sí que es verdad que muchas veces no acostumbramos a verlo así, Ana. Escuchándote, a mí también me surgía la duda porque al final esto ya hemos visto la responsabilidad que tienen las empresas en ese sentido para luchar contra esa brecha salarial, pero creo que también es una responsabilidad de la sociedad, ¿no? Y creo que también ahí entra mucho esa educación y esa parte que comentabas de estar en centros educativos, en universidades, porque al final, si una persona, un hombre, está siendo educado desde muy pequeñito a ver que la que cuida a su abuela o a sus abuelos es la madre, que la que cuida a los niños y a la que va a ir a buscar al colegio todos los días es la madre y el padre se dedica a trabajar, pues él aunque no sea mala persona ni nada por el estilo, lo tiene desde el principio y es lo que ha mamado, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la sociedad es súper, súper, súper responsable de que esa mentalidad se cambie lo antes posible. Claro, o sea, porque al final, cuando hablamos de, por ejemplo, del tema de las empresas, al final, una empresa, un espacio de trabajo es una réplica de la sociedad en miniatura, porque al final quienes conforman una empresa son personas, con su educación, que vengan de su educación en la propia casa y en las escuelas, ¿no? Y en el contexto. Y es cierto que a nivel de sociedad, bueno, seguimos viviendo en una sociedad machista, por suerte cada vez menos, porque hay cada vez más acceso a información y cada vez hay más proyectos y programas de coeducación que intentan pues un poco romper esas diferencias que existen, pero todavía queda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Esto es como todo. Siempre hay alguien que está mejor y siempre hay alguien que está peor. Yo, por ejemplo, que trabajo con América Latina, pues evidentemente el año pasado estuve en México y en México cuando tú hablas de igualdad a nivel de la sociedad, están en un punto muy diferente al de aquí, ¿no? Pero al final no dejan de ser desigualdades. Da igual que sea en un mayor o menor grado, al final hay desigualdad. Y la educación es clave, pero clave es el sustento de todo. Para tener sociedades más igualitarias y más diversas, ¿no? Que toleren mejor la diversidad, porque estas cuestiones de igualdad, a mí me gusta hablar más que de igualdad, de equidad, que es como un concepto más amplio, ¿no? Dentro de la equidad cabe la igualdad y otra serie de conceptos, ¿no? Y creo que es muy necesario que se eduque, no solamente en la escuela, que por supuesto, sino también en las familias. ¿Qué problema tenemos o qué dificultad tenemos hoy en día? El maravilloso mundo de Internet y de las redes sociales, que al mismo tiempo que es un mundo de oportunidades y una ventana a un conocimiento que nunca antes se ha tenido y que a golpe de clic tú puedas conocer algo que antes había que irse a una biblioteca a sacar una enciclopedia y tal, eso es súper positivo, pero eso está corriendo tan rápido que no nos da tiempo a las personas a asimilarlo, ¿no? Y por eso pues están continuamente generando nuevas maneras de violencia, ¿no? Y de desigualdades que no sabemos gestionar como personas, porque evidentemente la capacidad que tiene el ser humano para asimilar conceptos tan complicados como la igualdad o la diferencia de los roles, eso es algo que lleva mucho tiempo y generaciones, de hecho, o sea, generaciones, ¿no? Los cambios en este sentido suelen ser muy, muy largos, ¿no? Pero sí, hay que ir poquito a poquito, pasito a pasito, para intentar que esos 132 años que nos dice la ONU que faltan para que alcancemos la paridad total, pues se vayan reduciendo, ¿no? Y no tengamos que esperar tantísimo, tantísimo tiempo, ¿no? Pero hay que ser consciente del punto de partida que tenemos. Y aunque parece que se ha avanzado mucho, y que es cierto, ¿no? Y a nivel legislativo se ha avanzado mucho, pero sí que es cierto que cuando tú vas a las escuelas, y hay estudios también que así lo demuestran, las niñas a partir de los 7, 8 años ya se sienten inferiores en asignaturas científicas con respecto a sus compañeros. Entonces, eso es algo que nos debe hacer reflexionar. Y desde la reflexión
ver cómo entre todos, hombres y mujeres, intentamos buscar la solución. Porque aquí viene otro kit de la cuestión que a mí siempre me gusta dejar claro. Estos temas de la igualdad no son temas que nos afectan solamente a las mujeres, sino que afectan a la sociedad en su conjunto y, por tanto, tenemos que aunar hombres y mujeres nuestros puntos de vista distintos, porque es cierto que biológicamente somos diferentes. O sea, es que ya en la prehistoria ya había distinción de roles. El hombre era el que iba a cazar y las mujeres eran las que se quedaban en casa. Entonces, esto es algo que tenemos como muy arraigado de hace miles de años. Y no podemos pretender cambiarlo así como de la nada, creando una ley y ya está, ¿no? Hay que ser conscientes de las dificultades. Pero al mismo tiempo que somos conscientes de las dificultades, seguir trabajando poco a poco en fomentar una colaboración entre hombres y mujeres, que esto no es una guerra de unos contra otros, otras contra unos, no es para nada eso. Yo creo mucho en que los hombres son parte de la solución, no parte del problema. Y porque al final son el resultado de algo que han recibido y que han aprendido. Entonces es muy injusto también echarle las culpas de la situación real solo a los hombres. Al final es una responsabilidad colectiva y de la sociedad. Creo que me estoy enrollando mucho, ¿no? Te estás enrollando mucho, pero para bien. O sea, quiero decir, a mí me está gustando mucho escucharte, Ana, y yo te dejaría hablar todo el rato sin hacerte preguntas, porque estás sacando temas muy No, pero importantes. interrumpirme, interrumpirme. Yo estoy encantada por ahora. Ya, si tengo que interrumpirte en algún momento, ya lo haré. Bueno, has sacado temas súper interesantes y bueno, un poco hilado con que los hombres siempre han sido de toda la vida los responsables de traer la comida a casa, el dinero, pues todo eso al final está estrechamente relacionado dentro de las empresas también con el liderazgo, ¿no? Y cada vez, o sea, conforme suben los puestos de responsabilidad, bajan las cifras de mujeres en esos puestos. Evidentemente está el techo de cristal, pero hay muchísimas cosas también detrás, ¿no? En datos de 2023, hasta un 63% de las empresas en España todavía no tenía ninguna mujer en sus comités de dirección. ¿Qué hacemos con esto? Pues yo soy una persona muy positiva y es cierto que las cifras son para llorar, pero no hay que desfallecer, porque es cierto que poco a poco cada vez se van consiguiendo más cosas. Y aquí algo súper importante también, que muchas veces se pierde el foco, es que no solamente hay que educar a los directivos, hombres, de las empresas para que abran las puertas al talento femenino, que al final eso es en beneficio de la propia organización, porque tenemos cualidades y características y maneras de pensar diferentes que haciendo un equipo suman mucho más que si solamente hay testosterona, ¿no? En una junta directiva, ¿no? Cada uno, hombres y mujeres, podemos aportar algo diferente, ¿no? Las mujeres pues podemos aportar a lo mejor cuestiones más relacionadas con la emotividad, porque está claro que biológicamente tenemos la emotividad más a flor de piel, que esto no significa que no haya hombres que lo tengan también, pero bueno, en general, vamos a hablar en general, y los hombres pues suelen ser más racionales, ¿no? Hacemos como un match perfecto si realmente encontramos el equilibrio. Pero no solamente hay que poner el foco en esos hombres directivos para que abran, ¿no? y sean más transigentes con que las mujeres accedan a esos puestos, sino que también hay que hacer un trabajo muy importante con las propias mujeres, porque muchas veces el techo de cristal, probablemente haya alguna mujer que no esté de acuerdo, que incluso le choque que una persona como yo, que me dedico a temas de equidad, diga esto, pero es cierto que muchas veces los techos de cristal los fabrican las propias mujeres, porque somos nosotras las que muchas veces nos autolimitamos. Evidentemente, influenciadas por la educación que hemos recibido, por el contexto en el que vivimos, pero es real. O sea, hay un síndrome que se llama el síndrome de la impostora, que eso es algo muy nuestro, es algo muy de las mujeres, el no sentirnos con derecho a estar en los espacios de poder. Y ahí hay que hacer un trabajo muy, muy, muy potente con las mujeres. Y no con las mujeres adultas, que también, pero sino ir a las escuelas, a decirle a las niñas, oye, que es que podéis ser lo que queráis ser.
Da igual que sea científica, da igual que sea enfermera, da igual que sea médico, lo que tú quieras, puedes hacerlo porque tienes la capacidad, ¿no? En este sentido hay un programa súper interesante que no sé si a lo mejor habéis escuchado alguna vez, que se llama Inspiring Girls. Es una iniciativa que va a las escuelas con mujeres referentes de diversas áreas a dar conferencias, ¿no? Y a que las chicas, está dirigido fundamentalmente a chicas, pero evidentemente los chicos de la clase también participan, ¿no? Para que las chicas y los chicos vean que hay mujeres en ámbitos que aparentemente, pues, no son femeninos. Entonces, pues a lo mejor van mujeres científicas, mujeres futbolistas. Bueno, las mujeres futbolistas ya está un poco más normalizado. Pero es importante que las chicas veamos a otras mujeres a quienes nos queramos parecer, por eso que hemos hablado al principio, ¿no? De lo importante de las experiencias que generamos empatía. Y también es muy importante que los chicos vean a mujeres en esos espacios para que lo normalicen y lo vean como algo habitual y no como que estamos ocupando un espacio que no nos pertenece, ¿no? Al final yo creo que todo debería girar más en torno al talento de las personas y no al género. Porque cualquier persona puede aportar más allá de si es hombre o mujer, ¿no? Pero sí, es muy triste que, pues, que solamente una de cada tres personas en las juntas empresariales sean mujeres, porque al final eso creo que construye empresas mucho más mediocres que aquellas que integran el talento femenino y el punto de vista. No porque seamos mujeres ni seamos mejores ni nada, ¿no? Incluso le puedo dar la vuelta y hacer esta misma reflexión en aquellas empresas en las que las hay, en las que a lo mejor las juntas directivas son solo de mujeres. Lo mismo al final, ¿no? Todo lo que no sea intentar buscar equilibrios entre maneras diversas de pensar que enriquecen, ¿no? Para mí creo que es un error, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Em, Muchas veces, em, simplemente con llegar a la paridad, muchas veces se da por hecho que ya una empresa puede ser igualitaria, cuando al final no, todo también depende del talento y de la valía de la persona que tengamos delante, independientemente de su género. La paridad es un melón importante, Janire. Es un melón. Te iba a hacer una pregunta, pero a lo mejor simplemente te dejo que reflexiones sobre ello y ya está, que a lo mejor es más interesante lo que nos vas a contar. No, pregunta. Es que igual es un poco genérica. Yo te la lanzo y luego te dejo hablar, ¿vale? Simplemente me gustaría saber, relacionado con esa paridad, ¿qué debe de tener una empresa para considerarse realmente igualitaria? ¿Debe de tener paridad o qué debe de tener una empresa para que se considere de verdad igualitaria, para que tenga el sello de ese sello? Bueno, según la ley, una empresa paritaria es aquella que tiene, en fin, más o menos un 50 o 49, tal, ¿no? Hay unos porcentajes que determinan la paridad. Pero para mí es que la paridad va mucho más allá de la norma, porque yo lo que realmente busco, me motiva y procuro es que las empresas crean realmente la paridad. Que no pongan en marcha un plan de igualdad porque la ley les obliga y luego lo metan en un cajón y ya está. No, es que una empresa no es igualitaria solamente porque tenga un papel donde diga que tiene un plan de igualdad. La igualdad se demuestra día a día, poniendo en marcha medidas reales dirigidas tanto a hombres como a mujeres que fomenten esa igualdad y diversidad en la empresa, más allá de un título o de que tú tengas, porque tú puedes tener una junta directiva supuestamente paritaria, pero que realmente la opinión de las mujeres no se tenga en cuenta, sino que estén ahí como por la cuota, que es que eso de las cuotas también es cierto que genera mucho debate a nivel social y yo lo puedo llegar a entender porque también es que hay veces que se explican muy mal las medidas y eso genera rechazo, ¿no? Yo, por ejemplo, si a mí tú me preguntas, yo soy una persona muy clara y no tengo ningún problema en decir mi opinión. Y aunque yo he sido política, yo siempre he sido de las políticas que ha respondido con sí y con no a preguntas que eran de sí y con no, que no me he ido a que te responden una cosa, te preguntan una cosa y responde otra cosa que no tiene nada que ver. Creo que con la claridad se llega más lejos.
Y si tú a mí me preguntas, por ejemplo, ¿qué opino yo de las cuotas? Pues yo creo que ya es hora de quitar las cuotas. Ha habido un tiempo en el que han tenido sentido, porque está claro que tú tienes que poner en marcha medidas de impacto para que realmente empiece a haber cambios. Y tú tienes que obligar, porque si no, está claro que tristemente si tú no obligas a según qué cosa, las empresas no lo hacen, ¿no? Pero ya llega un momento en el que creo que hay que poner el foco en la parte de la sensibilización, concienciación y educación a todos los niveles, incluido por supuesto el empresarial, para que las cuotas no hagan falta. Porque realmente una empresa entienda que es beneficioso para su organización tener más o menos una equiparación entre mujeres y hombres a todos los niveles, ¿no? A nivel directivo y en el resto de niveles, ¿no? Cuando eso se entienda como algo que beneficia al ambiente laboral, a la propia productividad de la empresa, pues realmente a la empresa no va a haber una ley que tenga que obligarle a nada porque ya le saldrá, ¿no? Y creo que es importante poner el foco en eso, ¿no? En dar un pasito más, no conformarnos con las cuotas, que luego también es cierto que tú puedes pensar, es que ahora estamos perjudicando a un chico, ¿no? Porque tengo que contratar a una mujer, aunque tenga un chico que es más válido porque me lo obliga la ley, y eso, en según qué circunstancias, yo lo puedo entender, que genere un sentimiento de rechazo y que el hombre se sienta discriminado. Hay medidas como, por ejemplo, los currículum ciegos, que ahora pues se están implementando en muchísimas empresas. A mí me parece algo... Mira, por ejemplo, la medida del currículum ciego me parece una medida muy positiva, evidentemente hasta la última fase, porque claro, en la última fase tú ya cuando seleccionas a los últimos candidatos o candidatas, tú ya tienes que verlos, ¿no? En persona y hacerle una última entrevista, ¿no? Pero sí que creo que eso es una medida bastante light, como para ir eliminando esos sesgos que tenemos de manera inconsciente a la hora de seleccionar al personal. Y alguien puede decir que no es cierto, que la gente no se fija en el género en un currículum, pero no es así. Hay un estudio, se hizo un estudio de una investigación en Estados Unidos con una empresa para demostrar que sí existen los sesgos de género, porque al final quienes seleccionan al personal son personas humanas que vienen con todos sus aprendizajes en la mochila, e hicieron el mismo currículum exactamente igual y lo único que hicieron fue cambiar el nombre. En un currículum pusieron, no me acuerdo del nombre ahora, porque además es que el experimento tiene el nombre de la persona, pero bueno, ponte que en uno pusieron John y en otro pusieron Joanna. En un porcentaje muy mayoritario de los casos, prefirieron al currículum del chico, cuando los dos currículum eran exactamente iguales, copiados, vamos, hasta la última coma y el último punto. Entonces, creo que la igualdad en las empresas todavía es un reto importante que tenemos que continuar en esta senda. Creo que ahí las empresas grandes deberían ser más ejemplares, porque al final tú a una empresa pequeñita hay según qué medidas que tú tampoco les puedes exigir porque no tienen capacidad para hacerlo. Es que también tenemos que ser realistas y aquí en España, bueno, no podemos olvidar que es que el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, si tú tienes un negocio familiar, tú y tu hermano, que la ley venga y te diga, no, es que tú con tu hermano no puedes trabajar, tienes que tener paridad, echa a tu hermano y contrata a una chica. No, bueno, vamos a intentar no generalizar, que también es que muchas veces las generalizaciones son muy perversas y van incluso en contra de la propia norma, ¿no? Con lo que se quiere conseguir. Pero creo que, por ejemplo, las empresas grandes que sí que tienen pues equipos especializados y pueden tener una capacidad para seleccionar según qué personas, creo que ellas sí que pueden ser un poco el motor, ¿no? Para que el resto del tejido empresarial, teniéndolo también a ellas, a esas empresas grandes como referente, pues puedan ir haciendo cambios siempre en función de sus características y necesidades. Sin duda, sin duda. Al final
Es eso, lo que, lo que tú dices, ¿no? Las empresas grandes son las primeras que van a poder poner ese ejemplo, porque al final siempre es a las que se va a mirar, ¿no? Tanto para los medios de comunicación, porque generen noticias por su mera existencia, como las personas que quieren llegar ahí o se quieren inspirar en ellas. Siempre van a ser el espejo donde nos tenemos que mirar. Ana, tú has estado 8 años trabajando en política, ya nos lo has comentado anteriormente, y creo que tienes ya la visión de tanto de trabajadora dentro de la política como ya en una empresa, ¿no? ¿Quién consideras que tiene más responsabilidad en la igualdad en la sociedad aquí, sobre todo en España? ¿Las empresas o las instituciones públicas? Pues fíjate, Yanire, que no creo que sea una cuestión de quién más o quién menos, porque tienen una responsabilidad en planos distintos. Y yo creo mucho, no solamente en el tema de la igualdad, sino en cualquier otro ámbito, en la colaboración público-privada. Creo que es importantísimo que estén alineadas las políticas públicas que se pongan en marcha con luego realmente lo que la gente en la calle demanda. Porque muchas veces y muchas cuestiones que han fallado a nivel general ha sido porque la política hay veces que ha estado muy desconectada de lo que realmente la sociedad demandaba, quería, necesitaba, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, las empresas, el sector privado, sí que es un nexo entre las instituciones públicas y la sociedad, ¿no? De a pie, ¿no? Y creo que hay que fomentar y trabajar más en la colaboración y no en el y tú más. Y es que esto es responsabilidad tuya y no es que esto es mía. Creo que todo suma y todos los puntos de vista son muy necesarios. Debemos empezar a crear espacios mucho más respetuosos. Para mi opinión, esto quizás es una opinión muy personal, pero para mi opinión yo creo que estamos transitando o caminando hacia lugares de extremos que al final no benefician a nadie. Porque cuanto más alejadas están unas posturas, más difícil es el seguir avanzando, ¿no? Y creo que el ser humano en todos los aspectos tiene siempre puntos en común, aunque sean pocos, pero siempre hay algo en común. Entonces, busquemos esos puntos en común y a partir de esos puntos en común intentemos acercar posturas, ¿no? Y cuanto más en temas tan importantes y cruciales como este de la igualdad, que al final es que no podemos olvidar que la igualdad es un derecho humano. Entonces, en estos temas, cuanto más sentarnos con personas que piensen igual, con personas que piensen diferente, la de veces, Yanire y Santi, que yo me he sentado con personas que a lo mejor ideológicamente estaban en un punto muy alejado al mío y he aprendido cosas de esas personas porque me han hecho reflexionar y me han comentado algo a lo mejor desde un punto de vista que yo no había tenido en cuenta. Y toda esta sociedad que estamos creando también con los algoritmos de Internet que solamente nos muestran las cosas que están asimiladas a lo que nosotros pensamos, creo que se carga una de las cosas básicas que es del ser humano, que es el pensamiento crítico. Y al final el pensamiento crítico, como se entrena y como se trabaja, es rodeándote de personas que piensen, por supuesto, como tú, pero mucho más con personas que piensen diferente, ¿no? Y de ahí, pues, el reto de, pues, mirar las cosas desde otra perspectiva, aprender de otras personas y si se llega a un acuerdo, pues, evidentemente, muchísimo mejor, ¿no? Pero para eso también nos deberían educar en la generosidad. Cuando tenemos un mundo cada vez más individualista, es un poco complicado, pero no imposible. Entonces, sí, yo a tu pregunta, la respuesta es que por igual. Lo público y lo privado tiene que ir siempre de la mano. Ana, decías que lo peligroso a veces es que como que las posturas en determinados sectores están como radicalizando muchísimo también. Eso al final acaba afectando a la sociedad. Y justo esta semana precisamente nos hemos encontrado con una noticia un poco sorprendente, ¿no? Y es que el 44,1% de los hombres cree que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que les empieza a discriminar a ellos, ¿no? Esto es un tema también, un melón importante para reflexionar, ¿no? Sí, bueno, esa cifra que tú das, que es del último CIS, de la última encuesta que ha hecho el CIS,
evidentemente es uno de tantos, ¿no? De tantos Sí, sí. datos que ha habido, pero sí que es cierto que preocupa, ¿no? Yo subí, de hecho, el otro día un post a LinkedIn mencionando ese dato del 44%, porque aunque en esa misma encuesta el 80 y pico por ciento de los hombres también dice que están a favor de que la mujer siga evolucionando, pero el dato de que el 44% piensa que se sienten agravados, ¿no? Que la igualdad ya ha llegado a un punto en el que perjudica a los hombres, creo que hay que tenerlo en cuenta y no obviarlo. Porque yo sí que es cierto que he ido a algunos centros educativos y me he encontrado a chicos en plena adolescencia, no sé, 13, 14, 15 años, que ya solamente con el hecho de que alguien vaya a darle una charla sobre igualdad o violencia de género por el 25N o lo que sea, ya sienten rechazo. Y tú le preguntas por qué y te dicen, es que a mí, como yo me siento como hombre, que se me presupone que yo ya voy a ser un maltratador. Y aunque eso es muy fuerte, pero es que tenemos que ser conscientes de que ese mensaje les está llegando. Entonces vamos a darle una vuelta a ver cómo se están comunicando según qué cosas. Porque para que una persona se sienta prejuzgada como algo que no es solamente por el hecho de ser hombre, pues igual es que también hay que hacer un análisis sobre la manera en la que se están diciendo las cosas. Y yo creo que ahí los medios de comunicación, yo además que soy periodista, creo que tienen un papel muy importante y hay veces que son muy irresponsables. Y es importante contar las cosas, pero contarlas bien. Porque si no, todo lo construido se va a desmontar. Y ha costado mucho trabajo, ¿eh? Llegar a... ni siquiera estamos en la igualdad plena y ya hay algunos hombres que piensan eso, pues ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estamos, ¿no? Y a esas personas que piensan así, oye, que también hay mujeres, ¿eh? Que también hay mujeres que piensan que ya hemos conseguido como mucho. Y eso para mí es, bueno, una ignorancia fomentada por una falta de educación en ese sentido. No tenemos una educación en igualdad. La educación en valores ha desaparecido casi de las escuelas y creo que todo eso favorece pues que se sientan así, ¿no? También es verdad que de manera inconsciente, más o menos inconsciente, hay muchos hombres que se sienten amenazados con esto de la igualdad y de que las mujeres les vamos a robar sus espacios de poder, ¿no? Pero si aquí hay espacio para todo el mundo. Si no, esto no es una guerra de mujeres contra hombres, ni queremos echarlos para ponernos a nosotras. No, 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 no. Cabemos todos y todas y además todas las personas tenemos siempre algo que aportar. A cuenta de esto que tú me comentas, también leí hace poco una noticia que me sorprendió muchísimo, de un equipo de fútbol brasileño que convocó una rueda de prensa y prohibió la entrada a hombres. Una rueda de prensa que solamente fueran mujeres periodistas las que pudieran preguntar. El motivo, pues es que queremos que sintáis lo que nosotras hemos sentido durante mucho tiempo. Yo cuando leí eso, la verdad es que a mí se me removió por dentro del estómago porque digo, es que yo así no quiero construir el feminismo, es que yo así no quiero construir la igualdad en un ojo por ojo, diente por diente. Es que como nosotras hemos estado así mucho tiempo, ahora tú vas a saber lo que se siente. Es que no me parece que sea el camino correcto. Hay otras maneras de hacer pedagogía y de explicar y que entiendan cómo nos hemos sentido las mujeres. Pero si ahora las mujeres nos ponemos a actuar de la misma manera que actuaron con nosotros en un momento, al final yo creo que estamos siendo igual de desiguales, ¿no? Y de machistas que ellos, ¿no? Y creo que hay ciertas líneas que no se deben cruzar, sobre todo porque la igualdad es algo muy frágil, cuesta mucho trabajo ir construyéndola poquito a poco y hace falta muy poquito para que se den pasos atrás, ¿no? Y por eso ahí hablo yo siempre mucho, no solamente de la responsabilidad como sociedad a nivel de gobierno y tal, sino también de la responsabilidad que tenemos cada uno de manera individual. En nuestro propio entorno tampoco hace falta que seamos
CEO de una empresa, tengamos 500 personas en nuestro cargo, no. En nuestro propio entorno, aunque sea en nuestro entorno familiar, ¿no? Construir la igualdad desde nuestros espacios de acción y de influencia más cercanos, en nuestro grupo de amistades, pues si tienen niños y niñas, los papás y las mamás del cole, ahí se puede hacer mucho, sobre todo generando espacios de conversación donde se puedan compartir inquietudes y desde ese compartir inquietudes, pues que cada uno en su libertad aporte cuál sería su visión, su solución y demás. Sí, sobre todo en la parte individual también, esa parte de responsabilidad, porque es verdad que muchas veces decimos, bueno, es que como esto es así o como esto lo lleva la sociedad, como esto lo hacen las empresas, como al que al final muchas veces nos sentimos que como esto lo ha hecho la sociedad, me tengo que comportar de esa determinada manera y tengo que pensar así, o como esto lo hace la sociedad no lo puedo cambiar y no tiene por qué ser así, ¿no? Muchas veces tenemos que asumir ese papel nosotros o nosotras. Sí, sí, por supuesto. O sea, eso de, no, es que como si lo hago yo tampoco va a tener ningún impacto total, si luego el resto lo hace de aquella manera. Bueno, pues los grandes cambios siempre han venido de personas que han roto con lo establecido y siempre han surgido de una minoría, siempre, o sea, siempre. Si en Estados Unidos no se hubieran alzado las personas afro, pues que eran dos o tres gatos en medio de una marea blanca, pues no hubieran podido, bueno, llegar a tener hasta un presidente americano que ha sido afroamericano, ¿no? Entonces bueno, es muy difícil, es verdad que es algo muy difícil, que hay veces que tampoco se puede romantizar esto, ¿no? Y hay veces que entran ganas de tirar la toalla y de decir, mira, yo estoy luchando contra un gigante, que esto es mucho esfuerzo y pocos resultados, pero luego cuando piensas en frío y dices, bueno, es que me siento responsable, yo quiero irme a la cama con mi conciencia tranquila, al menos de que en mi entorno de influencia sea mayor o menor, pero al menos que yo defienda lo que soy y quién soy, ¿no? Eh, yo he tenido la fortuna de tener un ámbito de influencia relativamente grande cuando he estado sobre todo a nivel político, ¿no? Y eso, pues a mí es una responsabilidad, obviamente, muy grande, pero al final te sientes una privilegiada por poder impactar de manera positiva en muchas personas. Y tú no sabes además quién te puede estar escuchando. Tú nunca sabes a quién puedes estar removiéndole por dentro, quién después de escucharte a ti puede a lo mejor hacer algo en su entorno, hablar con su jefe, ponerle límites a su pareja, o corregir la manera en la que educa a sus niños o niñas. Nunca lo saben, ¿no? Entonces, como nunca sabemos quién nos puede estar escuchando, pues mejor siempre ser un ejemplo positivo, de impacto positivo en todo lo que hagamos, ¿no? Sí, es que justo lo que te iba a decir yo, Ana, que eso que tú tienes tu entorno, pero es que tu entorno, la gente de tu entorno tiene otro entorno diferente al Exacto. tuyo, ¿no? Entonces, si tú le haces clic por una de tus acciones buenas, pues esa persona a lo mejor le hace clic a otra persona de ese entorno que no es el tuyo y al final es un círculo que hace que sea cada vez más grande y que llegue al final a la sociedad en sí, porque la sociedad somos personas, personas individuales. Totalmente, Ana. Bueno, estamos terminando la entrevista, se ¿Ya? pasa muy Qué rápido, como rápido. ves, a Ya. mí se me ha pasado volando, pero bueno, no terminamos todavía. Yo quiero echar también una mirada al futuro. Nos gusta siempre terminar las entrevistas un poco mirando al futuro del tema del que estamos tratando. Y quería hacerlo contigo también, Ana. ¿Cómo ves el futuro de la igualdad, de la igualdad de género, tanto en la sociedad como también en las empresas en los próximos años, en los próximos 5 años, digamos? Pues a pesar de todos los condicionantes que no son muy positivos, pero yo creo que de aquí a 5 años vamos a estar mejor. Porque sí que es cierto que también tenemos a muchas personas y muchos colectivos comprometidos con todas estas cuestiones de la igualdad, de la equidad, que gracias a Internet, a las redes sociales, pues tienen un altavoz como mucho más grande, ¿no? Y también permite que podamos aprender de otros y que otros aprendan de nosotros, ¿no? La ventaja de vivir en un mundo globalizado es que tú puedes saber lo que están haciendo en otros países y adaptarlo a tu manera, ¿no?
Y creo que eso va a ser algo como muy positivo, ¿no? Que se compartan las buenas prácticas y lo que funciona en un lugar y pueda aplicarse en otro, ¿no? Y a nivel empresarial, pues igual. Yo creo que al final, fíjate, todo, evidentemente, ya lo hemos hablado antes, normalmente todo empieza por una obligación, porque la ley te obliga a, ocurrió también hace mucho tiempo con la prevención de riesgos laborales, ¿no? Te obligaban a, ahora ya es que nadie lo pone en duda, ¿no? Que cuando abre cualquier negocio tiene que tener una formación y una serie de medidas, ¿no? Relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Pues yo quiero pensar que de aquí a poco tiempo va a pasar lo mismo con la igualdad. De aquí a poco, a medida que también la gente joven vaya educándose en igualdad, que sean los que en un futuro dirigirán las empresas, creo que no hará falta que haya tantas obligaciones, sino que ya nacerá, ¿no? Nacerá por parte de las propias directivas o incluso también de la propia plantilla, ¿no? Que muchas veces las plantillas son las que obligan a que la empresa genere cambios, porque pasa igual que a nivel social. Hay muchísimas normas y leyes que han surgido de la sociedad civil, que no podemos tampoco perder esa conciencia del poder que tenemos. O sea, tenemos un poder que, si lo utilizamos de una manera positiva, puede generar cambios, ¿no? Si toda la empresa, la plantilla de una empresa se levanta en armas contra la directiva porque quiere que se implementen medidas de conciliación, que haya un plan de igualdad, pues al final la dirección de la empresa no le va a quedar más remedio que entrar, ¿no? Que entrar por ahí, ¿no? Y escuchar a las personas, ¿no? Creo que en el futuro tendremos a empresas y a políticos, me gustaría también pensar, con los oídos más abiertos y con más generosidad para ceder en algunos aspectos, pero que vayan al final en beneficio de la sociedad en general, ¿no? Yo soy positiva, Yanire, siempre. Yo también soy positiva porque estoy viendo conforme pasan los años cómo las cosas van a mejor, o por lo menos yo me siento mejor y yo me siento también como mujer más empoderada, que también es muy importante. Así que yo soy muy positiva también. Lo veremos dentro de unos años y echaremos la vista atrás y esperemos que tengamos razón. Sí, siempre lo positivo es importante para no desfallecer. Porque es verdad que las mujeres ahora pues tenemos pues esa sensación, ¿no? De, oye, pues sí, estoy empoderada, puedo trabajar en esto, puedo estudiar aquello, pero también es verdad que hay una realidad paralela que no podemos perder de vista y es que siguen existiendo muchas desigualdades, siguen existiendo muchas mujeres silenciadas, muchas mujeres maltratadas también, mujeres que no pueden acceder a según qué trabajo, mujeres que renuncian a su vida laboral por estar al cuidado de sus niños y niñas, ¿no? Ahí Laura Baena de Malas Madres, pues ella, bueno, hace una labor espectacular, yo tengo la suerte de conocerla y es verdad que por una parte nos sentimos que hemos avanzado, pero por otra parte yo siempre también defiendo que no debemos conformarnos, ni los hombres ni las mujeres, por supuesto, porque siempre hay un nuevo reto y un nuevo hito al que llegar. Ahora estamos en un punto en el que uno de los hitos y de los retos más importantes que tenemos es la conciliación, la real, la de verdad, la conciliación real, que beneficia no solo a los hombres, sino también a las mujeres, ¿no? Pero sí, estoy segura que si hablamos de aquí a un tiempo y echamos la vista atrás, veremos cómo hemos ido avanzando. Seguro que sí, estoy convencida, Ana. Pues yo aquí, si me lo permitís, soy un poco más pesimista en este tema porque creo que al final a veces tenemos una mirada un poco etnocentrista, muy centrada en la zona de Europa, que creo que empieza a estar como en una franca decadencia y además sobre todo porque empezamos a tener un déficit demográfico y veremos cómo la explosión demográfica de otros países en los que está mucho menos integrada este tema de igualdad puede afectar no solo a Europa sino a todo el mundo entero, ¿no? Y ahí hemos avanzado menos y es un desafío grande esa parte de ahí.
Es un desafío. Es un desafío, pero bueno, esperemos por lo menos que parte de las sociedades en las que nos confrontemos, no enfrentar, por supuesto, tengamos también estas herramientas bien trabajadas para poder trabajar con ellas e intentar que ellos se evolucionen en este sentido y no involucionemos nosotros. Esperemos que sea así, pero es un Ojalá, muy buen punto de vista, Santi, que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. totalmente. Pues Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos aprendido muchísimo y ha sido un placer escucharte. La verdad es Muchísimas que gracias. estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Ana, por venir. Bueno, feliz por vuestra invitación y porque, bueno, generéis espacios de reflexión sobre temas como este. Y bueno, encantadísima de poder participar y ser parte de vuestra historia y de esta nueva temporada. Muchísimas gracias. Encantada, encantada, Ana. Te seguiremos de cerca, por supuesto. Encantado, Santi, también de estar contigo siempre en todos estos episodios en los que no dejamos de aprender con invitados como Ana. Y por supuesto, muchísimas gracias a vosotros los que nos escucháis, que sois los que hacéis que estemos aquí delante de vosotros. Sabéis que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y como Singular en hola@singular.es y en LinkedIn. Nos vemos en la próxima.